¿Alguna vez han sentido que alguien los observa cuando están completamente solos? Bueno, eso es algo que yo también creía que era solo mi imaginación, hasta que me pasó lo siguiente. Todo empezó un día cualquiera, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa. Me gustaba salir a dar una vuelta por ahí después del trabajo, ya saben, para despejar la mente. Ese día había una especie de niebla baja, nada raro para la época, pero hacía que todo se sintiera un poco más apagado, como si el mundo hubiera puesto un filtro gris. Lo que sí me pareció raro fue la sensación de incomodidad que me acompañó desde que crucé la entrada. No había mucha gente, apenas un par de corredores y una mamá con su carrito de bebé en el otro extremo, pero no podía quitarme la sensación de que alguien iba detrás de mí. Me giré varias veces, tratando de actuar casual, pero no vi nada extraño. Solo los árboles, la banca donde un señor mayor leía un periódico y más allá, el camino que se perdía entre los arbustos. Aún así, no podía quitarme la idea de que algo me estaba mirando. Cuando pasé junto a un árbol grande, escuché un ruido seco, como si alguien hubiera roto una ramita justo detrás de mí. Esta vez giré tan rápido que por poco me tropiezo. Pero otra vez, nada. O al menos eso creí al principio. Seguí mi camino un poco más rápido, con los auriculares puestos, aunque ya ni siquiera estaba escuchando música, solo tratando de disimular mi incomodidad. Entonces lo vi, un hombre, o al menos eso parecía. Estaba parado al fondo del camino, junto a la fuente seca que ya no funcionaba desde hacía años. No estaba haciendo nada en particular, solo de pie, mirando hacia mi dirección. Llevaba un abrigo oscuro y una gorra, lo cual no era nada raro con el frío que hacía. Pero había algo en la forma en que estaba tan quieto que me heló la sangre. Intenté no mirarlo directamente, pero cuando pasé a su lado, sentí su mirada fija en mí. Había algo en esa mirada que me hizo caminar más rápido, como si una alarma interna me estuviera gritando que saliera de ahí lo antes posible. Cuando salí del parque, me sentí un poco más tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre. Había algo raro en él, no porque hiciera algo en particular, sino porque sentí que no encajaba, como si no perteneciera a ese lugar. Al llegar a casa, traté de olvidarme del asunto. Me serví un café, puse una película en la tele y me acomodé en el sofá. Todo parecía normal, hasta que escuché un golpe en la ventana. Al principio pensé que era el viento, porque había comenzado a llover un poco. Pero cuando me acerqué, para mirar, no vi nada, solo el vidrio mojado y las luces tenues de la calle. Me sentí un poco tonto por haberme asustado. Cerré las cortinas y volví al sofá. Pero justo cuando estaba a punto de sentarme, mi teléfono, que había dejado en la mesa, vibró con una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Decía: bonito abrigo negro, ¿siempre sales con él al parque? Mi corazón dio un vuelco. Miré el mensaje otra vez, pensando que tal vez era una broma de algún amigo, pero no tenía sentido. Nadie sabía que había estado en el parque, y además, el mensaje era demasiado específico. Traté de convencerme de que era una coincidencia. Quizás alguien había confundido mi número. Respondí de forma neutral, solo un ¿quién eres? Y dejé el teléfono sobre la mesa mientras trataba de concentrarme en la película. 5 minutos después, otro mensaje llegó. No importa quién soy. Me gusta cómo luces cuando estás asustado. Me quedé helado. Mi primer impulso fue apagar el teléfono. Pero algo dentro de mí me decía que ignorar los mensajes no haría que esto desapareciera. Sentí que estaba siendo observado de nuevo, como en el parque. Revisé las ventanas, la puerta, incluso los rincones de mi pequeño departamento, pero todo estaba vacío. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Que alguien me estaba enviando mensajes raros. No tenía pruebas de que estuviera en peligro. Decidí intentar dormir, aunque el corazón me latía con fuerza y la sensación de incomodidad no me dejaba en paz. Justo cuando estaba comenzando a quedarme dormido, sentí un ruido, un clic suave, como el sonido de una llave girando en una cerradura. Abrí los ojos de golpe
y por un segundo todo estaba en silencio. Pensé que lo había imaginado, hasta que escuché otro sonido. Esta vez era el crujido del piso de madera en la entrada. No era mi imaginación. Alguien estaba adentro. Por un momento, no supe qué hacer. Mi cuerpo estaba paralizado. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Quería pensar que era un error, que no había escuchado lo que creía escuchar. Pero entonces lo oí de nuevo. Pasos suaves, lentos, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido. Me deslicé fuera de la cama con cuidado, intentando no hacer el más mínimo sonido. Mi departamento no era grande, apenas un pasillo que conectaba la sala con el dormitorio. Si alguien estaba adentro, no tenía mucho lugar a donde ir. Miré alrededor buscando algo que pudiera usar para defenderme, pero lo único que encontré fue una lámpara de mesa. La desenchufé en silencio y la sostuve con ambas manos, tratando de no temblar demasiado. Los pasos se detuvieron. El silencio era peor que los ruidos. Sentía que esa pausa no era casual, como si la persona supiera exactamente dónde estaba y estuviera esperando. ¿Pero esperando qué? Entonces, escuché el sonido más aterrador que jamás había oído en mi vida. Era una respiración, lenta, profunda, y estaba justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Me quedé sin aliento. Estaba seguro de que la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Si esa persona decidía entrar, no tenía nada que lo detuviera. Me quedé completamente inmóvil, con la lámpara en alto, esperando que sucediera algo. Pasaron segundos que se sintieron como horas. De pronto, la manija de la puerta se movió muy despacio, casi como si la persona estuviera probando si yo estaba despierto. Mis manos comenzaron a sudar. No podía seguir esperando. Sentía que si lo hacía, no iba a salir. Vivo de ahí. Tomé una decisión desesperada. Grité tan fuerte como pude y corrí hacia la puerta, golpeándola con todo mi peso mientras levantaba la lámpara. Sentí cómo la puerta se abría bruscamente y choqué con algo o alguien. Cuando levanté la mirada, la habitación estaba vacía, nada, absolutamente nada. Me quedé ahí, jadeando, con el corazón a 1000 por hora, sin entender qué acababa de pasar. Revisé cada rincón del departamento, cada ventana, cada puerta. Todo estaba cerrado, tal como lo había dejado. ¿Me lo había imaginado? ¿Había sido algún tipo de alucinación por el estrés? No lo sé, pero una cosa era segura. No iba a quedarme ahí esa noche. Agarré mis llaves, mi cartera y el teléfono y salí del departamento sin mirar atrás. No me importaba la hora, solo quería alejarme lo más rápido posible. Pero cuando llegué al ascensor, vi algo que me dejó completamente helado. La puerta de mi departamento, la que había cerrado con llave antes de salir, estaba entreabierta. Me quedé paralizado frente al ascensor, con la vista fija en mi puerta abierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Lo recordaba perfectamente. Mi mano tembló mientras buscaba el celular en el bolsillo, pero justo cuando iba a marcar a la policía, escuché algo, un ruido, un susurro apenas audible que venía desde adentro de mi departamento. La lógica me decía que debía salir corriendo, alejarme lo más posible, pero algo más fuerte, tal vez la necesidad de entender qué estaba pasando, me empujó a dar un paso hacia la puerta. El pasillo estaba completamente vacío, en silencio, salvo por mis propios pasos y mi respiración. Cuando empujé la puerta del departamento para abrirla del todo, lo primero que noté fue que algo había cambiado. Mis cosas seguían ahí, pero había algo diferente, algo que no pude identificar de inmediato. Miré alrededor, el sofá, la mesa, la lámpara que había dejado tirada en el suelo, y entonces lo vi. En la pared del fondo, justo encima del televisor, había algo escrito. No era un graffiti, ni una nota pegada, sino algo escrito directamente con marcador negro, en letras grandes y temblorosas. Decía, "Te veo". Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Retrocedí un paso, incapaz de apartar la vista de esas palabras. ¿Quién lo había escrito?
¿Cuándo? Mi mente corría tratando de encontrar una explicación, pero no tuve tiempo de pensar mucho, porque mi teléfono vibró en ese instante. Era otro mensaje del número desconocido. ¿Te gustó mi mensaje? Ahora estamos más cerca de lo que crees. Solté el teléfono y salí corriendo del departamento. Ni siquiera me molesté en cerrarlo esta vez. Bajé las escaleras a toda prisa, tropezándome con mis propios pies, hasta que llegué al lobby del edificio. El portero me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Está todo bien?, me preguntó. Intenté explicarle lo que había pasado, pero sentía que mis palabras no tenían sentido. ¿Cómo le dices a alguien que sientes que te están vigilando? Que alguien estuvo en tu casa, pero no tienes idea de cómo ni quién. Al final, solo le pedí que llamara a la policía mientras yo me quedaba esperando afuera, temblando bajo la lluvia. Cuando los oficiales llegaron, revisaron mi departamento de arriba a abajo. No encontraron nada extraño, ni huellas, ni rastros de que alguien hubiera entrado. Incluso me miraron con esa expresión de incredulidad que te hacen sentir como un loco. ¿Estás seguro de que no fue usted quien escribió eso en la pared?, me preguntó uno de ellos. Negué con la cabeza, pero la duda en su voz era evidente. Esa noche me fui a un hotel. No quería volver al departamento y, sinceramente, no estaba seguro de si podría dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, revisando mi teléfono una y otra vez, esperando otro mensaje, pero no llegó nada. Al día siguiente, fui al departamento solo para recoger algunas cosas y tratar de decidir qué hacer. Lo raro fue que cuando entré, la frase en la pared ya no estaba. Había desaparecido por completo. ¿Alguien había entrado a borrar las letras? ¿O acaso nunca estuvieron ahí? Lo que no desapareció fue la sensación de que alguien estaba detrás de mí, observándome. Y créanme, lo peor estaba por venir. Después de lo que pasó, comencé a sentirme paranoico. Cada vez que caminaba por la calle, sentía que alguien me seguía. En el trabajo, tenía la impresión de que todos me miraban más de lo normal. Incluso en el hotel donde me estaba quedando, no podía evitar mirar por encima del hombro cada vez que salía de la habitación. Intenté concentrarme en mi rutina, convencerme de que todo había sido un malentendido, una mala broma de alguien, pero eso cambió 3 días después. Había decidido regresar al departamento para enfrentar mis miedos. No podía seguir huyendo, o eso me repetía a mí mismo. Cuando llegué, todo parecía estar en orden, como si el lugar no hubiera cambiado, en absoluto. Me puse a limpiar un poco, tratando de distraerme, cuando encontré algo que me hizo detenerme en seco. En la esquina de la mesa del comedor, grabado en la madera, estaba un símbolo extraño. Era como un círculo con una línea que lo atravesaba en diagonal. No recordaba haber visto eso antes, y definitivamente no lo había hecho yo. Pero lo que me puso los pelos de punta fue encontrar el mismo símbolo en otro lugar, en la parte trasera de mi teléfono, grabado de forma tan precisa que parecía hecho con una máquina. Tomé una foto y la subí a un foro en internet, esperando que alguien pudiera decirme qué significaba. La mayoría de las respuestas eran inútiles, bromas o especulaciones sin sentido, pero una llamó mi atención. Un usuario anónimo comentó: "No debiste volver. Ahora saben que no tienes miedo, y eso los hace más peligrosos". Intenté responderle, pedirle que explicara, pero nunca obtuve respuesta. El mensaje desapareció poco después de ser publicado, como si alguien lo hubiera borrado. Esa noche decidí quedarme en el departamento. Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, y puse una silla contra la puerta principal por si alguien intentaba entrar. Me senté en el sofá con una taza de té, tratando de no pensar demasiado en lo que estaba pasando, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar, y entonces lo noté. En el reflejo del televisor apagado, vi movimiento. Me giré de inmediato, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, solo yo y el ruido del reloj en la pared. Volví a mirar el televisor, y ahí estaba de nuevo, una sombra
moviéndose lentamente detrás de mí. Esta vez no me detuve a pensar. Salí corriendo del departamento, dejando todo atrás, incluso mis llaves. Bajé las escaleras a toda velocidad y me encontré cara a cara con el portero. «¿Hay alguien en mi departamento?», grité, sin importarme si sonaba como un loco. El portero asintió con calma, demasiado tranquilo para mi gusto. «Lo sé», dijo, mirándome con una expresión extraña. «Pero no debería preocuparse. Ellos siempre han estado ahí». Sus palabras me dejaron helado. No pude responder. No supe qué hacer. Fue entonces cuando lo vi. En la recepción, justo detrás del portero, había un espejo grande, y en ese espejo había alguien más parado junto a mí. No recuerdo cómo salí de ahí. Solo recuerdo correr hasta que mis piernas no pudieron más. Pero ese no fue el final. No. Lo peor estaba aún por llegar. Esa noche, después de escapar del edificio, me quedé en un hotel fuera de la ciudad. No podía seguir negándolo. Algo estaba pasando y estaba completamente fuera de mi control. Ya no sabía si era una persona que me estaba acosando, algo más inexplicable, o, peor aún, si estaba perdiendo la cordura. No dormí. Cada sombra en la habitación parecía moverse, cada sonido me hacía saltar. Amanecí agotado, con la mente hecha pedazos, pero algo estaba claro. No iba a volver al departamento. Decidí buscar ayuda, alguien que pudiera explicarme qué estaba pasando. Pasé el día investigando en internet. Leí sobre casos de acoso, fenómenos extraños, hasta teorías de conspiración, pero nada encajaba del todo. Sin embargo, entre todos esos hilos, encontré algo que me llamó la atención. Alguien había publicado una foto del mismo símbolo que yo había encontrado en mi mesa y en mi teléfono. El post era de hace años, pero el título decía algo como: ¿alguna vez has sentido que te observan? No ignores los signos. Leí el texto completo con atención. El autor hablaba de una experiencia parecida. Ruidos en su casa, mensajes misteriosos, una presencia que siempre parecía estar cerca. Pero lo más inquietante era lo que decía al final. El símbolo no es una advertencia, es una invitación. Una vez que lo encuentras, ya es demasiado tarde. Sentí un nudo en el estómago. ¿Demasiado tarde para qué? Intenté buscar más publicaciones del mismo usuario, pero parecía que nunca había vuelto a escribir nada. Entonces, mi teléfono vibró. No era un mensaje, sino una notificación de mi cámara de seguridad. Antes de dejar el departamento, había instalado una pequeña cámara en la sala, conectada a mi celular, como medida de precaución. Cuando abrí la aplicación, me quedé helado. La cámara mostraba la sala de mi departamento, perfectamente normal. Pero ahí, justo en el centro de la imagen, había una figura. Era la misma persona que había visto en el parque. El hombre del abrigo oscuro y la gorra estaba parado frente al sofá, completamente inmóvil, mirando hacia la cámara. Su rostro estaba borroso, como si la imagen estuviera distorsionada. Pero había algo en su postura que me hizo sentir náuseas. No hacía nada, no se movía, solo estaba ahí, mirándome. Cerré la aplicación de golpe, tratando de calmarme, pero el teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje del número desconocido. Te dije que no podías esconderte. La desesperación me invadió. No sabía a quién acudir, qué hacer. La policía no me iba a creer, y tampoco tenía a nadie cercano a quien pudiera pedir ayuda. Estaba solo. Y entonces tomé una decisión estúpida. Decidí regresar al departamento. Lo sé, fue una locura, pero en ese momento sentía que no tenía otra opción. Necesitaba enfrentarlo, lo que fuera que estuviera ocurriendo. Llegué al edificio al anochecer. El portero no estaba, lo cual agradecí. No quería cruzarme con él después de lo que me había dicho. Subí las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la puerta de mi departamento me detuve. Estaba abierta, de par en par, como si alguien me estuviera esperando. Tragué saliva y entré.
El lugar estaba en completo silencio, pero había algo extraño en el aire. Un olor metálico, como hierro o sangre, que no había sentido antes. Caminé lentamente hacia la sala, y lo que vi me dejó paralizado. El sofá estaba cubierto de marcas, como arañazos profundos, y el símbolo que había visto antes estaba ahora grabado en varias partes de la pared. Pero lo peor era la figura que estaba sentada en la silla frente a mí. Era el hombre del abrigo, pero esta vez no estaba borroso. Sus ojos eran vacíos, como si estuvieran huecos, y en su rostro había una sonrisa que no parecía humana, demasiado amplia, demasiado forzada. Cuando intenté retroceder, se levantó lentamente. «¿Pensaste que podías escapar?», dijo con una voz que no parecía real, como un eco distorsionado. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. Era como si estuvieran atadas al suelo, inmovilizadas por un miedo que nunca había sentido antes. El hombre avanzó lentamente hacia mí, cada paso resonando en el silencio de la sala. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba seca y lo único que salía de mi boca era un débil susurro. Sentía que el aire en la habitación se hacía más denso con cada segundo que pasaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus dedos eran largos, casi anormales. Pero lo más inquietante eran sus ojos. No había vida en ellos, solo un vacío oscuro que parecía absorber todo a su alrededor. «Tú me dejaste entrar». Su voz era como un cuchillo, cortante, fría, llena de una certeza que me aterrorizaba. No entendí lo que quería decir. ¿Dejarlo entrar? Yo no había hecho nada, o al menos eso pensaba, pero mientras lo decía, algo en mi mente comenzó a encajar, como si una parte de mí supiera de lo que hablaba. El símbolo, la cámara, mi regreso al departamento. Me di cuenta, demasiado tarde, de que cada decisión que había tomado me había llevado directamente a esto, a él, como si todo estuviera planeado, como si hubiera estado jugando conmigo desde el principio. De repente, la habitación comenzó a cambiar. Las paredes parecían derretirse, y el suelo bajo mis pies se volvió inestable, como si estuviera caminando sobre arena movediza. El hombre seguía allí, pero su forma comenzaba a distorsionarse. Su rostro ya no era humano, se alargaba y cambiaba, como si estuviera hecho de sombras líquidas. «Siempre hemos estado aquí, siempre te hemos visto». Y entonces lo entendí. Esa sensación de ser observado, de que alguien estaba detrás de mí, no era algo nuevo. Había estado ahí toda mi vida, como una sombra que nunca se iba. Lo que fuera esa cosa, ese hombre, había estado esperando el momento adecuado para revelarse. No sé cómo encontré el coraje, pero di un paso hacia atrás, buscando algo con qué defenderme. Mis dedos encontraron la lámpara que había tirado días atrás, todavía en el suelo. La levanté y la lancé con todas mis fuerzas hacia él. El impacto hizo que se tambaleara, pero no como lo haría una persona normal. Su cuerpo parecía desmoronarse, como si estuviera hecho de humo, pero en su lugar comenzaron a aparecer más sombras. Se extendieron por la habitación, rodeándome, acercándose cada vez más. Sentí que mi mente iba a romperse. El aire se volvió irrespirable y las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor. No sabía si estaba despierto o soñando, si estaba vivo o si ya no lo estaba. Pero en el último segundo, justo cuando las sombras estaban a punto de alcanzarme, escuché algo, un sonido lejano, como una campanilla. El siguiente instante fue un borrón. Todo se apagó, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Y cuando volví a abrir los ojos, estaba en el parque, el mismo parque donde todo había comenzado. Era de día, el sol brillaba y todo parecía completamente normal. Pero algo no estaba bien. La gente pasaba a mi alrededor, sonriendo, caminando, disfrutando del día, pero no, parecían verme. Era como si yo no existiera. Miré mis manos y por un momento sentí que no eran mías. Algo en mí había cambiado, algo que no podía explicar. Y entonces lo vi de nuevo.
Al otro lado del parque, bajo la sombra de un árbol, estaba él, el hombre del abrigo oscuro. No me miraba esta vez. Estaba sentado tranquilamente, como si estuviera esperando a alguien más. No sabía qué significaba todo eso, pero una cosa estaba clara. Esto no había terminado, y aún faltaba lo peor. Estaba de pie en medio del parque, incapaz de moverme, viendo cómo el hombre del abrigo oscuro permanecía sentado bajo el árbol. Parecía completamente tranquilo, como si no tuviera ninguna prisa, como si supiera que tarde o temprano volvería a acercarme. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista de dónde estaba o qué debía hacer. Pero lo extraño era que todo parecía normal, demasiado normal. La gente paseaba, los niños jugaban y un vendedor ambulante ofrecía helados, como si nada estuviera mal. Intenté acercarme a una mujer que estaba sentada en una banca cercana. Quería preguntarle si podía verme, si podía escucharme, pero cuando hablé, mi voz no salió. Movía los labios, pero no había sonido. Entonces, vi algo que me hizo retroceder. La mujer tenía algo en la mano, un pequeño cuaderno, y en la portada estaba el mismo símbolo que había visto grabado en mi mesa y en mi teléfono. Lo tenía ahí, dibujado con tinta negra, como si no significara nada. Di un paso hacia atrás, y fue cuando me di cuenta de que no era la única. Varias personas a mi alrededor llevaban el mismo símbolo, en mochilas, en camisetas, incluso tatuado en la piel. Era como si estuviera en medio de un grupo que compartía algo que yo no podía entender. Y entonces, como si alguien me hubiera estado vigilando todo el tiempo, recibí otro mensaje en mi teléfono. ¿Te das cuenta ahora? Siempre has sido así. No eres especial, solo eres el siguiente. Quería gritar, lanzar el teléfono lejos, pero lo que vi en la pantalla me detuvo. Había un video adjunto al mensaje y cuando lo abrí, casi dejó caer. El celular era yo. Me vi entrando al parque, caminando hacia el árbol donde estaba sentado el hombre del abrigo oscuro. Pero lo más aterrador era que no estaba solo. A mi alrededor había más personas, todas con el símbolo grabado de alguna manera. Estaban formando un círculo a mi alrededor, pero no parecían agresivas. Era como si estuvieran esperando. El vídeo terminó abruptamente y mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me iba a salir del pecho. Cuando volví a mirar hacia el árbol, el hombre ya no estaba. En su lugar había algo más, una caja negra, pequeña, con el símbolo grabado en la tapa. Sentí una atracción inexplicable hacia ella, como si algo dentro de mí supiera que debía acercarme. Y lo hice. Cada paso que daba hacia la caja parecía más pesado que el anterior, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso. Cuando finalmente llegué, me arrodillé y la abrí con manos temblorosas. Adentro había una foto. Era una foto de mí, tomada desde atrás. Estaba parado frente a la puerta de mi departamento, la misma noche en que todo comenzó. Pero lo más aterrador era lo que estaba en la esquina de la imagen. Una sombra, alta, alargada, que no podía haber sido mía. Detrás de la foto había un mensaje escrito a mano. El círculo se completa. Ahora tú eliges observar o ser observado. Ahí es cuando lo entendí todo. No era una víctima, no realmente. Había sido elegido para formar parte de algo que no podía comprender del todo. Tenía dos opciones: convertirme en uno de ellos, como el hombre del abrigo, o seguir siendo perseguido hasta que no quedara nada de mí. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, arrodillado frente a la caja. Solo recuerdo que, cuando me levanté, el parque estaba vacío. El sol se había ocultado y el aire estaba frío. No sé qué elegí. No sé si siquiera tuve elección. Pero ahora, cada vez que camino por la calle, siento que algo ha cambiado. La gente me mira, pero no como antes. Ahora es como si supieran algo que yo no sé, como si estuvieran esperando que yo hiciera algo. Y a veces, cuando paso frente a un espejo,
tengo la sensación de que mi reflejo tarda un segundo más en moverse. Quizás, después de todo, yo también me convertí en parte de ese círculo,